Los encuentro 7:30. Ah, es que ustedes están en México, ¿cierto? Cierto. Sí, acá son 6:30, entonces hay muchos Ah, hermanos que no pueden a esta hora, están trabajando o están en alguna actividad, ¿sí? Aquí es demasiado temprano. Entonces, no sé sí, si sería posible que se pospusiera siquiera a las 7:30. Allá en Colombia serían 8:30. Por- sí, no por- hay, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo no había caído en cuenta del horario. sí, es una hora de diferencia. Claro, claro. Sí, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Eh, yo lo, el próximo lo hacemos que sea para ustedes 7:30 y para nosotros 8:30. Ah, ok, ok, sí, Perfecto. sí, Sí, sí. qué pena, no había caído en cuenta de ese detalle. Sí, maestro, sí. Pues le No, Bueno, agradezco muchísimo, entonces, de gracias. acuerdo. Bueno, Jackson, ¿me puedes enviar la presentación? Yo la presento desde mi computador porque no sé cómo detener presentar No pantalla. me deja entrar no me deja entrar ya Ya, saliste, ya puedo listo, poner la mía. listo. Bueno, de nuevo, buenas noches. Vamos a mirar de una forma muy concreta lo que es las generalidades del autor del tercer evangelio, que es Lucas, y los hechos de los apóstoles. ¿De acuerdo? ¿Ven mi presentación? sí. Ya. Dice que, Sí, dice sí, que la vemos. desde la obra lucana. Bueno, generalidades de la obra lucana, San Lucas Evangelista. Recordemos que la fecha de su festividad es el 18 de octubre, para los que se llamen Lucas o para los clientes o sus familiares que se llamen Lucas. Lucas va a tener dos obras, el Evangelio según San Lucas y el Hecho de los Apóstoles. Nos han pedido la universidad de que tratemos de mirar cuáles son las generalidades de este autor y por qué se dice que es una obra en dos tramos o que van muy unidas o se dan la mano. Vamos a tener un pequeño objetivo, ¿sí? Lo pueden leer. Que los estudiantes conozcan las generalidades del Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, descubriendo en ellos una única obra de un mismo autor, para que puedan tener una visión literaria de la obra que les permita una comprensión acertada del mensaje de la misma. La primera referencia que nos va a dar es Hechos 1:1 y dice así: el primer libro, sea el Evangelio según San Lucas, lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. Esa es la unión desde el primer versículo de los Hechos de los Apóstoles que Lucas hace al Evangelio para decir que él fue el mismo autor. Y entonces, ¿quién va a ser Lucas? Ya sabemos que no era un apóstol, porque no estaba en el nombre de los 12 apóstoles, ni tampoco con San Pablo. Es un discípulo. Es Lucas, el médico querido. En Colosenses 4:14 nos va a decir Pablo: os saluda Lucas, el médico querido, y demás. Por eso se hace referencia que Lucas era médico. Compañero de viaje de San Pablo, el que más lo acompañó y el que más estuvo con él. El único que está conmigo es Lucas. Toma a Marcos y tráele contigo, pues es muy útil para el ministerio. Recordemos que Marcos también es el autor de uno de los evangelios. Se dice que Lucas era de Antioquía de Siria, que estudió en Acaya. Antioquía de Siria, queridos amigos y queridos futuros diáconos permanentes, era una ciudad muy importante. Tenía uno de los cristianismos más floreciente y una comunidad importante y de mayor protagonismo en el inicio de la iglesia, ¿sí? En las primeras pilares de la iglesia, de la comunidad cristiana. Vemos, por tanto, que hay una tradición muy antigua en torno a este hecho. Y para estudiar la respuesta, que aducen dos argumentos, uno interno, según los escritos paulinos y lucanos, que es lo que hemos visto en estas dos diapositivas, y otro externo, según el testimonio de unos cristianos antiguos. ¿Qué nos van a decir? Que en el siglo segundo aparecieron los primeros documentos que hablan de Lucas como autor del tercer evangelio de Hechos. El canon de Muratori, ¿saben qué es, queridos diáconos? ¿Qué es el canon de Muratori? No. El canon de Muratori
es el listado más antiguo conocido de los libros considerados canónicos del Nuevo Testamento. Ese canon fue hallado en una biblioteca ambrosiana de Milán hacia el año 1740, pero data del año 170, donde ya se tenía un listado de los libros canónicos del Nuevo Testamento, perdón. Y entonces, ¿qué va a decir ese canon? Que los hechos de los apóstoles fueron escritos bajo un solo libro, Lucas, como él mismo lo declara, de modo evidente, y que resume a Teófilo toda y cada una de las cosas que se realizaban en su presencia. Luego San Ireneo, uno de los padres de la iglesia, basándose en estos escritos paulinos, llama a Lucas sectactor e discipulus apostolorum. ¿Qué quiere decir eso, queridos diáconos? Un seguidor y discípulo de los apóstoles, que escribió el libro de Lucas, el Evangelio, y que Lucas era su compañero, su cooperador. Más tarde, Clemente de Alejandría afirma que Lucas tradujo del griego la carta a los hebreos y que fue uno de los secretarios que escribieron para Pablo 2 de Corintios. Y Eusebio de Cesarea añade que Lucas tenía trato familiar con otros apóstoles y que según Orígenes, Lucas escribió para los gentiles el evangelio que oyó a Pablo. Recordemos que Lucas en el evangelio, pues él no estuvo con Jesús, no lo conoció, no fue de sus apóstoles. Entonces Lucas, ¿qué hace? Va a recopilar, va a tomar fuentes, va a investigar, como lo vamos a ver más adelante, y va a poner todo por escrito. El prólogo del Evangelio según San Lucas nos dice, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. ¿Quiénes? Los apóstoles. He decidido yo también, de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes y escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo. Entonces, Lucas es el discípulo. Entonces, como les decía, ya tenemos dos cosas. Primero, que Lucas va a escribir el Evangelio, como lo lleva su nombre, y el libro de los apóstoles. ¿Por qué se va a ver? Y esto es lo importante que veamos de las generalidades lucanas, ¿sí? Entre los dos libros hay paralelismo de vocabulario, de estructura y unidad temática. Paralelismo de vocabulario. ¿Qué es un paralelismo? Que si yo pongo un pasaje del Evangelio de Lucas y un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, va a tener la misma sintonía, la misma trama, va a tener todo el mismo núcleo, ¿sí? Y nos va a poner unos versículos con sus capítulos para que después ustedes, cuando ya estén profundizando el tema, lo puedan leer desde su casa. Lucas 22:22 con Hechos 2:3. Lucas 24 con Hechos 3. Y van a ver muchos ejemplos. Paralelismo de vocabulario, donde Lucas va a utilizar el mismo vocabulario, algunas expresiones, algunas palabras, algunas ideas y todo en ese sentido. Paralelismo estructural entre el esquema de ambas obras. Mira como nos dice el autor acá. Los orígenes, Lucas 1:2, que es la infancia de Jesús, la preparación, el hecho de Juan Bautista. Entonces va a narrar Lucas desde la infancia de Jesús con la vida de Juan Bautista. ¿Qué hacen Hechos? Va a tener el mismo esquema, la infancia de la iglesia, la preparación, la elección de Matías. El bautismo de Jesús lo compara con el bautismo en el Espíritu y la predicación, con la venida de Pentecostés. Entonces es otra cosa que Lucas nos va a utilizar mucho en estos dos libros y por eso nos va a dar guiando siempre la guía de que es el mismo autor. Se ven paralelismos entre la actividad de Jesús y la de los apóstoles. Nos va a poner un ejemplo. En Hechos 4:27, los discípulos contemplan la persecución de la iglesia a la luz de la pasión de Jesús. La muerte de Esteban está calcada sobre la de Jesús y nos pone los capítulos y los versículos. El viaje de Pablo a Jerusalén está elaborado a la luz de Jesús en el viaje de Jerusalén.
lo que llamamos la subida de Jerusalén, en el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas hasta el capítulo 19, que es donde el Evangelio le da más énfasis a toda la vida de Jesús, la subida a Jerusalén. Por último, unidad temática. Y es una de las cosas más importantes que nos va a presentar Lucas, porque es donde está el resumen de toda la teología de este discípulo. Lucas y Hechos tienen como tema fundamental la salvación de Dios. Hechos desarrolla este tema que ya Lucas 3:6 lo sugiere con la cita de Isaías 40. Y toda carne verá la salvación de Dios. Queridos diáconos permanentes, Lucas, la teología lucana se va a centrar solo en este detalle. Es donde él hace la apertura universal a toda la humanidad. Si en el Evangelio de Mateo la genealogía de Jesús empieza por hijo de David, hijo de Abraham, vinculándole así con las grandes figuras del pueblo de Israel, el capítulo 3 del Evangelio de Lucas se remonta hasta Adán. Ahora que estuvimos por Navidad, leíamos una de las genealogías de Jesús en las misas de preparación a las novenas, ¿recuerdan? Entonces, ponían toda esa genealogía, pues Lucas la va a extender mucho más larga, Lucas va hasta Adán, con lo cual pone a Jesús en relación con todo el género humano. Lucas va a decir que la salvación es para el pueblo de Israel, para unos elegidos, como lo presentan algunos de los evangelistas, sino que Lucas va a decir es para toda la humanidad. Es la gran teología de Dios. Juan, el Evangelio de Juan, presenta a Juan Bautista como la voz que clama en el desierto. Pero Lucas va a alargar un poco más y va a decir, y todos verán la salvación de Dios. Lucas 3:6. Y al final de la obra lucana en Hechos 28:28 se retoma el tema en una inclusión que dice, sabed que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Es lo que se centra la teología, vuelvo y repito, perdonen la redundancia, pero es lo que quiero que quede más claro. ¿Qué dice Lucas? Que su teología es presentada a toda la humanidad. Y como Lucas era un buen estudiante, era médico y era de Antioquía de Siria, por eso les decía que era uno de los pueblos más importantes, una de las ciudades más importantes, pues va a saber expresarse, va a saber hablar, va a saber escribir. Por eso en esta diapositiva nos va a decir que Lucas era una persona culta, con una formación helenística elevada de los griegos. Se ve en su capacidad de crear los discursos que pone en boca a los diversos personajes según lo requieran las circunstancias. Y nos pone dos ejemplos. En el capítulo 13 del libro de los Hechos, pone en boca de Pablo un discurso judío. Ojo al dato, un discurso judío porque están en una sinagoga. Pero en el capítulo 17 pone en boca del mismo Pablo un discurso en el cual no hay ninguna referencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en este discurso está en el ágora de Atenas. Y entonces ahí habían autores paganos, habían autores filósofos, había gente que no tenía referencias al Antiguo Testamento o no conocía la ley judía o no conocía los libros del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que Lucas va a utilizar esta forma de escribir de una forma muy influyente y tiene su capacidad muy importante para saber a quién se está dirigiendo, si es a los judíos o a los griegos. Historiador. Esto es una de las cosas también importantes que tiene Lucas, tanto para el Evangelio según San Lucas como para los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque va a tener un sincronismo de historia. Él averiguó muy bien las cosas, él las investigó y sabe lo que estaba escribiendo. Por eso en el capítulo 3 del Evangelio dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturea y Traconítida, y Lisanio tetrarca de Vilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Lucas hace la tarea, queridos diáconos permanentes. ¿Cuál tarea? Investigar los hechos, no solo lo que le decían o lo que escuchaba, sino que también fue a fuentes, también investigó y también puso
el, el sistema sociopolítico que había en ese entonces, para decir lo que él estaba hablando era cierto, era veraz y que sabía lo que estaba escribiendo. Ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, pues también nos habla de Galión, gobernador de Acaya, que era la autoridad romana que existía en Corinto en el tiempo en que San Pablo estaba en el ministerio allí. Como les decía al principio, San Pablo decía, era el secretario, era su seguidor, fue el que lo acompañó en todos los viajes y entonces Lucas sabía quién gobernaba o quién estaba a cargo de los pueblos o de las regiones. En suma, estos 3 puntos. Se resalta la conciencia que tiene Lucas de que la iglesia no es un fenómeno escatológico explosivo que va a durar poco porque el Señor va a regresar, sino que es una entidad, un fenómeno histórico que tiene que acostumbrarse a vivir en el tiempo y buscar su lugar en el mismo. La iglesia tendrá que buscar también cuál es el sentido teológico que el decurso de la historia tiene para esta comunidad eclesial. Su propósito es más teológico, se los decía al principio. Su meta es eminentemente teológica. Lucas intenta resaltar que la salvación de Dios es para todos los hombres. Leemos el principio de los Hechos de los Apóstoles y en algunas cartas de que algunos de la comunidad cristiana vivían muy tranquilos porque la parucía ya iba a llegar. Entonces unos decían, no, pues sentémonos, comámonos y bebámonos porque mañana morimos, ¿cierto? No, estamos tranquilos, ya la parucía, no tenemos que ir a trabajar. Entonces Lucas va a poner en boca de Pablo y en los otros apóstoles de que hay que trabajar, de que hay que fundar la comunidad cristiana, de que hay que servir a los pobres, de que hay que ayudar, de que hay que ayudar a las viudas, de que hay que velar por los enfermos. Y eso lo hace Lucas porque está diciendo, no, esta comunidad no se puede quedar quieta. Es que está en una historia y tenemos que vivir en lo que la sociedad nos está presentando. Incluso con el gobierno que tenemos, con el imperio romano o con los gobernadores que tenemos en cada región. Entonces Lucas le va a dar trama en este sentido. El propósito principal de Lucas es entonces que todos los hombres sepan que la salvación es para todos y lo demuestra presentando un Mesías divino humano, el Hijo de Dios, en el cual se unen las dos naturalezas. Por este motivo es tan importante que al momento de leer los escritos lucanos, queridos compañeros, tengamos claro que no estamos leyendo solamente narraciones históricas, sino que estamos leyendo concepciones teológicas de uno de los escritores más profundos del Nuevo Testamento. Y que es un evangelio universal. O sea, no es para los más estudiosos, ni para la gente que se cree mucho, o para los que no solo pueden entender los escritos, no. Escribe para los pobres, para la mujer, para los niños, y siempre va a hacer referencia al Espíritu Santo. Si leen si leen el Evangelio de San Lucas con tanto despacio, los discursos de Jesús o las parábolas o sus enseñanzas, pues vamos a ver cuando él acoge a los niños, cuando llama a los niños, cuando los bendice, va a hablar sobre el pobre, sobre el rico, el pulón y el pobre Lázaro, va a hablar sobre la misericordia para compartir con los pecadores. Esas 3 parábolas que siempre se recuerdan por lo general en Semana Santa, o la del hijo pródigo. Lucas llama la salvación a todos los hombres, lo expande a toda la humanidad. Otro punto de la obra lucana, visión de conjunto de la obra lucana, teología de la historia. ¿Qué es esto? Para Lucas, el Evangelio lo va a resaltar siempre con la subida de Jerusalén, la cual está en el capítulo 9 y va hasta el capítulo 19. ¿Por qué Lucas va a resaltar tanto en 10 capítulos la vida de Jesús o su viaje a Jerusalén? Marcos lo hace solo en 2 capítulos, pero Lucas lo hace en 10. Las enseñanzas de Jesús sobre la misericordia de Dios, la oración, las riquezas, por el camino de Jerusalén, se aprende a ser discípulo de Jesús. Queridos diáconos, no sé si todos me compartieron conmigo la vez pasada y se los decía, el diácono está para servir, el diácono está para ayudar, el diácono es un servidor más, es lo que significa diácono. Y ustedes tienen su subida a Jerusalén.
cada uno, cada discípulo de Jesús. ¿Cómo? Mediante la oración, mediante la ayuda, mediante el servicio a la iglesia, mediante la entrega. Es lo que ustedes hacen, es aprender a ser discípulo de Jesús. Todo el Evangelio de Lucas está orientado a la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí es donde culmina toda la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, las apariciones. Uno de los detalles de Lucas es que no hay apariciones en Galilea, pero nos va a narrar el pasaje de la ascensión. Y en Jerusalén va a centrar la venida del Espíritu Santo. Y entonces, ¿cuál es el detalle en esto? De que el Evangelio de San Lucas, todo está centrado hacia el encuentro en Jerusalén. Pero en los Hechos de los Apóstoles, la difusión, el principio del Evangelio, el anuncio del Evangelio va a salir desde el mismo Jerusalén. ¿Cuándo vimos eso, queridos diáconos? Pues en Pentecostés. Estaban los apóstoles reunidos, llega el Espíritu Santo y salen ellos a predicar desde Jerusalén. ¿Y cuál es la meta? Llegar a Roma. ¿Por qué? Porque el Evangelio tenía que ser extendido hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra. ¿Y dónde llegaban los confines de la tierra? Todo lo que aparcaba Roma y todo lo que ellos tenían en posesión. Y es como termina el mismo Hecho de los Apóstoles. Y aunque hayan dificultades, y aunque hayan problemas, y aunque hayan avatares inesperados, el plan de Dios avanza. Su salvación se va extendiendo. Va llegando a los judíos, después a los samaritanos, más tarde a los paganos, hasta llegar al final a la capital del Imperio Romano, que es donde llega Pablo. No nos va a narrar ni la muerte de Pablo, no nos va a narrar ni la muerte de Pedro, porque es que no es la idea de Lucas. La idea de Lucas principalmente en este sentido es que el Evangelio se extendió y llegó hasta los confines de la tierra como lo había mandado Jesús. Recordemos que en ese tiempo no se conocía América. Eso fue muchísimos años más. Entonces, por eso es que en boca de Lucas va a llegar hasta los confines de la tierra de lo que conocíamos. El contexto eclesial. ¿Cuáles eran las cuestiones planteadas en la primera comunidad que vemos al leer los Hechos de los Apóstoles? El primero es de carácter étnico. Y se preguntaban, ¿cómo pueden convivir en la comunidad paganos y judíos? Gente de procedencias culturales diferentes, gente que pertenece a grupos que con frecuencia están radicalmente enfrentados socialmente. Y entonces esa es una de las cuestiones que a Lucas le tocó enfrentar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y vemos que en el capítulo 15 pues encontramos el gran primer concilio de toda la iglesia, la comunidad cristiana, donde Pedro toma la palabra delante de los apóstoles y dice, no, pues no le pongamos carga a los paganos, sino solo a estas cosas. ¿Me escuchan? Sí, claro, muy bien. Vale. Sí, lo escuchamos. Está bien, El maestro. segundo es de carácter social. Los seguidores de Jesús eran muchos, algunos eran pobres o tenían una situación económica no muy estable y era difícil. Pero ya después de la diáspora se van incorporando a la comunidad personas con recursos económicos. Recordemos que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pues, muchos de los creyentes vendían sus bienes y los ponían a disposición de los apóstoles. Y entonces creían que daba un cierto prestigio. ¿Cómo pueden ser cristianos y discípulos de Jesús? Entonces eso fue otro de los inconvenientes que Lucas encontró y que tuvo que madurarlo en esa comunidad cristiana que nos presenta los Hechos de los Apóstoles. Y el tercero era un problema político. Cuando decían, bueno, es que ¿cómo seguimos? El emperador nos dice algo, los gobernadores nos dicen otra cosa y empiezan las persecuciones, o tratamos de vivir con ellos, o cómo hacemos caso a lo que diga el gobernador, o cómo hacemos caso a lo que diga el emperador. Y nos decían, el culto a un crucificado, pues ya sabemos que les convertían en sospechosos. ¿Por qué siguen a un crucificado que se proclamó rey? Pero era una comunidad que no quería convertirse en un gueto,
¿Qué es un gueto, queridos compañeros? Yo hice mi tarea, tranquilo que yo los busqué. Un gueto, ni huir al desierto, querían la primera comunidad cristiana. Ellos querían vivir en su comunidad, con la gente y todo. Un gueto es el barrio en que vivían o eran obligados a vivir los judíos en algunas ciudades de Italia o Polonia. Eso fue la Segunda Guerra Mundial, con lo de los nazis y todo. Y llamaban gueto a ese pequeño porción de pueblo que los mandaban por allá a vivir lejos. Entonces eso no quería la comunidad cristiana principiante de los Hechos de los Apóstoles. Entonces ellos trataban de vivir con lo que decía el gobernador o el emperador, y eso fue de las otras cosas que Lucas le toca resolver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos va a decir que además de mirar a Jesús, la comunidad de Lucas, esto es importante, escucha al Espíritu, que es enviado por el Padre y por el resucitado, y con su ayuda discierne los signos de los tiempos. Lucas, queridos compañeros, le va a dar mucho énfasis a la labor que desempeña el Espíritu Santo, que le habló a este discípulo, que le habló al apóstol, que se presentó de tal forma, que incentivó, que motivó al otro apóstol a caminar, a acercarse allí, a predicar de esta forma, que los fortalecía, que les daba ese vigor, esa fuerza que se vio desde Pentecostés. Siempre todos los hechos de los apóstoles va a estar marcado por la figura del Espíritu Santo. Va a presentar esa síntesis y esas posturas cristianas, pero siempre unidos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le da radicalidad. Porque Jesús es el que lo prometió, el que nos dijo que lo iba a enviar y que iba a estar con nosotros desde el principio hasta los finales. Y eso es lo que les daba la fuerza a los apóstoles para hacer misión. ¿Qué concluye Lucas? Que Jesús, con esa actitud que quería, era hacer presente a un Dios de una misericordia entrañable, que acoge al hijo pródigo, que acepta el contacto con una mujer pecadora, que quiere hospedarse en la casa de Zaqueo, que es el hijo de Abraham como todos nosotros. Y eso es lo exclusivo del Evangelio de Lucas. Uno de los pasajes que a mí me encanta meditar mucho en Semana Santa es el libro del es el pasaje del hijo pródigo. Tanta misericordia que nos presenta el Padre para nuestra actitud cuando somos los dos hijos. A veces somos el hijo irresponsable que se va con todo, pero a veces somos el hijo juez, que rechazamos a los que se arrepienten o creemos que tenemos todo o que somos los más anticos. Y vuelve a decir, el Espíritu va mucho más allá en la comunidad de los Hechos de los Apóstoles. Uno de los pasajes más bonitos de los Hechos de los Apóstoles que nos invitan a leer siempre va a ser el capítulo 10 y 11, que es donde está el encuentro de Pablo y Pedro con Cornelio, que es este centurión y que los invita a la casa y que tiene el episodio donde Pedro sueña comiendo animales impuros. ¿Lo recuerdan? ¿Lo tienen presente, queridos diáconos? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Claro. Sí, Entonces, claro, entonces el Espíritu va a decir, no, es que tú no puedes llamar impuro a lo que Dios ha purificado. Y es donde Pedro va a reconocer y va a decir, sí, es que también estamos llamados a anunciar el Evangelio a los paganos y a los gentiles. Y van hasta la casa de Cornelio y comen con ellos y alaban a Dios con ellos y se bautizan todos y su familia. En suma, finalizando, la obra lucana se dirige a unas comunidades cristianas y quiere legitimar el carácter novedoso de su vida cristiana. ¿Por qué es novedoso? Pues porque ya lo veíamos, había gente con una etnia diferente, porque los que tenían bienes querían compartirlos, porque deseaban vivir y extenderse, o sea, haciendo la misión, pero en la sociedad romana, no querían ocultarse en nada, ni esconderse, ni que vivir alejados. Sabían que había un emperador,
pero el Salvador es Jesús. Jesús trae la verdadera paz, el que viene a guiar nuestros pasos por el camino de la paz, como lo dice Lucas 1:79 en la boca de Zacarías. ¿Cuál es la invitación, queridos hermanos? Que nosotros también tenemos las dos grandes referencias de Jesús y el Espíritu. Esta obra de Lucas pues, nos tiene que ayudar a nosotros a buscar también a Jesús como Él lo buscó. Que cuando nosotros estemos leyendo el Evangelio, que cuando nosotros lo estemos meditando, digamos, sí, yo quiero ser como Lucas, ser médico, ser discípulo, seguidor de los apóstoles, pero seguidor que nos lleva a la visión con Jesús. Ya resumiendo, vuelvo y lo repito, Jesús y el Espíritu Santo son figuras decisivas tanto en la primera como en la segunda obra. Es el papel fundamental de los 12, a quienes Lucas identifica como los apóstoles, mediadores, no solo en la vida, pasión y resurrección de Jesús, sino también de su enseñanza, el reino de Dios. Lo que tienen que hacer ustedes, queridos diáconos, misión, evangelizar, cuando estén predicando, cuando estén trabajando, en su quehacer, en sus familias. Lucas, el autor que más ha escrito, ya terminando esta idea, Lucas es uno de los autores que más ha escrito en el Nuevo Testamento. El tercer evangelio, los Hechos de los Apóstoles, han influenciado mucho en la vida cristiana. Y podemos tomar como ejemplo lo que ha pasado ahorita en diciembre con la Navidad. ¿De dónde se toma todo lo que celebramos en Navidad? Pues en los relatos del nacimiento, los pastores, la presentación en el templo. Jackson, disculpe un segundo. Yo creo que se va a cortar aquí la conferencia por los 40 minutos, entonces reiniciaríamos, ¿listo? Para rematar. Claro, ya esto es lo último, vale. Entonces vamos a reiniciarla para poder terminar la conferencia y algunas preguntas. ¿Listo, compañeros? Listo. Está bien, gracias. Está bien, sí, está bien. Tengo que quitarte la pantalla. Tranquilo que se quita solo. Vale. Vuelven al link y le vuelven a dar ingresar. Muy bien.